eso son fenómenos de nuestra presencia, de nuestro objeto transicional. ¿Y por qué aparece? Eh, Aparece por el proceso puente, que ese objeto se transforma para poder enfrentar la vida y sus dramas. Porque después de ese objeto, por eso se llama objeto transicional, porque no debería ser perpetuo y poder tener la voluntad, diría, o la aceptación de enfrentar los miedos, en este caso, que están muy instalados en nuestras emociones. Así que sí, todo se relaciona. Por eso decía lo de Charlie Brown, porque ellos tienen un personaje que es, no recuerdo el nombre, pero se los coloqué ahí en pantalla, que es el que siempre andaba con una mantita para todos lados, para todos lados. Profesor, casualmente mi hermanita, ella es por parte de papá, actualmente este año ella va a cumplir 3 años y justo es como el personaje de la cómica esta de Charlie Brown. Ella desde que tenía como 9, 8 meses más o menos, siempre se apegó a una mantita. Entonces ella, para poder dormir, tiene que tenerla. Y eso ha prevalecido hasta ahora que va a cumplir 3 años y todavía y han intentado quitársela y nada. Entonces quería saber si hay que hacerle como un tipo no sé, terapia de desapego o algo así, o eso se le va a quitar más adelante. Bueno, en mi experiencia considero que es parte y es temprano, porque probablemente va a transicionar a otro objeto, la mantita, pues probablemente va a ser a otro objeto hasta que, porque habría que ver, yo diría que, por ejemplo, ya tengámosle ya como más acción concreta ya cuando pasa el umbral de los 5 a 6 años, que permanece todos los días, inclusive se la lleva para todos lados, ese objeto transicional. Porque el objeto transicional no hay que quitarlo de golpe. Si está, pues uno percibe a los 5 o 6 años que todavía está allí, no hay que quitarlo de golpe. Es un proceso que se debe dar dando en evolución, llevándolo hacia otra zona para que el niño en este caso vaya desapegándose de ese objeto. Pienso que 3 años todavía es bastante pequeña y está en mero proceso de pasar todas las emociones del que ha vivido, de esas emociones de su madre, de todos los afectos que tiene de su mamá, o de ustedes allí como familia, a la exposición de la vida como es, como los temores los riesgos que va a tomar tu hermanita, pues, o sea, las decisiones que va a tomar prematuras. Pero Profe, una no diría, consulta. hola, ¿Y los niños que no desarrollan ese apego con ningún objeto? no necesariamente es a ver, el objeto no necesariamente va a ser una normativa en todos. Y no necesariamente el que no padezca no utilice un objeto transicional va a tener una mala adultez o una mala adolescencia, una adolescencia negativa. Lo ideal o lo normativo es que pasase por ese objeto transicional. Va a depender mucho del ambiente, va a depender mucho de los refuerzos que tiene ese niño con su área que le rodea, con su familia, porque probablemente ese objeto transicional también son las emociones que va a transmitir no solamente la mamá, el papá, sino el tío, la hermana, el hermano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han tenido experiencias que hay personas que llevan a los niños a la escuela, que no necesariamente es el papá y la mamá, sino un hermano mayor y que eh, se queda con los niños, eso se veía muy más antes, se queda con el niño en el salón y el día que tiene que irse esa hermana o ese tío o lo que sea, ese familiar, el niño empieza a llorar. La maestra Sana dice, déjalo que se pase la frustración, no puedes estar aquí porque él tiene que exponerse ante la sociedad. Así que no necesariamente pudiese ser un
objeto como tal, sino también, porque acuérdense algo, Winnicott habla de objeto, no a un objeto, porque él inclusive habla de un objeto a la madre, objetiza a la madre. Y al objetizar la madre, puede objetizar a otro familiar, a un tío, a un abuelo, a un hermano, a algo que le pueda dar seguridad al niño. Pero la normativa es que vio en este asunto que hay niños que la evolución o el desarrollo le ayuda a llevar esos afectos a algo material, como por ejemplo un peluche, una sábana, la luz encendida, mm, ya va que Sería como autorregulación emocional. autorregulación emocional. Profe, tengo una consulta, una preguntita, que va alineada con lo que preguntó la compañera. Le preguntó si para desarrollar un verdadero self era necesario ese objeto. Ok, ahora pregunto, ¿es posible que un niño no tenga ese objeto de transición porque estuvo durmiendo en colecho con los padres hasta ya bastante grande? Pudiese pasar. Allí el objeto no hubo transición porque sigue siendo la maternidad de la madre o la paternidad del padre. Entonces mantiene esa relación en tiempo. Ahora, también importante saber la cronología de las edades. Si es un niño de 3 4 años, 5 años, es parte de esa búsqueda y estar allí como todavía como objetizando a sus padres y no separando esa unidad simbiótica que dice Donald Winnicott, que necesita exponerse para pasar el drama y para poder tomar su esencia, pero probablemente al estar ahí durmiendo en la cama, la exposición sea más, más fuerte, más drástica, o sea, la exposición hacia la realidad, a lo que es, La porque es que transición, como que la transición a esa separación. la transición, gracias, la transición a esa separación puede ser más drástica, no necesariamente va a causar eh, patologías o trastornos en la vida adulta, pero pudiese crear una codependencia invisible en lo que él interpreta como paternidad y maternidad. Y si uno va relacionando, por ejemplo, el fenómeno de traslación, ese padre y esa madre puede convertirse en cualquier seguridad que posteriormente pueda percibir ese niño. Puede ser, no sé, el trabajo, puede ser el colegio, puede ser una relación ya cuando entra en la adolescencia, de relaciones amorosas, inclusive la vida adulta puede ser un poco más drástica y dramática. O sea, ¿qué quiero decir? O más bien, ¿qué quiere decir Donald Winnicott? Que el objeto transicional es el puente para mm, gestionar bien la exposición hacia la vida real, hacia la vida real, como lo elemental. De hecho, él va a decir en este término que se necesita de este fenómeno una agresividad vital. O sea que el objeto transicional ayuda, bueno, beneficia a esa agresividad vital a exposición a las situaciones de la vida, a tener menos temor a las relaciones con otros niños, cuando entra a preescolar, a, a tener eh, mayor seguridad cuando entra en el primer vínculo social fuera de la casa, que es la escuela. Hay niños que tienen mayor aplomo en la primera semana de clase versus otros. Otros probablemente le puede tomar 15 días el tema de él, eh, adentrarse Profe, a yo la casa, a llevo, la escuela. nosotros en la escuela llevamos, yo no doy preescolar, pero el salón está cerca. Y llevamos ya 2 semanas y todavía hay niños que son las 9 de la mañana y no han parado de llorar. Claro, claro, allí es interesante y uno como psicólogo, tomando esta línea de Donald Winnicott, uno pudiese hacer el análisis de, uno, el desarrollo del self de ese niño
producto de la estabilidad emotiva de los progenitores. Y Aquí, es por eso como es que esto dice es usted, psicoanálisis. son diferentes porque hay unos que no lloran ni siquiera el primer día, unos que lloran 2 días y otros que ya llevan 2 semanas y no hay manera. Sí, el primer día es como el fenómeno espejo. Yo lloro porque tú estás llorando, pero la verdad yo no sé si estás llorando porque se me fue mi papá, porque yo estoy viendo que que estás llorando. Porque esto qué es, esto aquí, le pegan a todo el mundo o le están colocando vacunas e inyecciones. Es un poco lo que el niño pudiese estar pensando, versus aquel que dice se me fue mi mamá y ahora cuál es mi seguridad. Entonces, esa exposición a la que me estoy refiriendo es probablemente de unos pasos pues bien gestionados en la transición, en objetos transicionales, en la identificación de un ser positivo, que sí, aquí Donald Winnicott va a decir, eso va a quedar, si no se maneja bien equilibradamente, va a quedar muy incrustado en la inconsciencia del sujeto y el día de mañana va a ser una persona dependiente de situaciones o quedar bien ante otras personas, pero la verdad es que no es, no me siento bien con las personas, ni el ambiente, ni el trabajo, ni nada de esto. Uno pudiese hacerse paralelo en una evolución del desarrollo humano. Hay personas que les cuesta más versus otras el cortar una situación y empezar otra versus otras que dice, ay, no sé si este es el trabajo mío, pero voy a darle más larga, pero hay un ambiente tóxico, la estás pasando mal, te estás enfermando de salud mental, de todo lo demás, y no hace corte, no hace corte. Producto puede ser por este tema que Donald Winnicott, pues, estaba hablando. Profe, sí, y ahí tenía una consulta, porque nos habla de el objeto que es como un autorregulador emocional, ¿cierto? Según Sí, él lo ve, pero en la parte negativa, por ejemplo, cuando le hacía una consulta acerca de patologías, si se da, se puede dar en este caso, digamos que se da un paralelismo con el celular, como un objeto transicional clásico, ¿no? Como ese objeto de la manta. Si él cumple funciones de regulación emocional, distracción, por ejemplo, porque hacemos muchas conexiones sociales, y si no se regula de manera correcta, dado que, por ejemplo, este objeto ya no solamente es simbólico, ¿no? Sino que también es una herramienta donde uno interactúa y está conectado, sí se pueden ver patologías. Y la pregunta es porque sí he visto gente adulta que tiene mantas, tiene peluche y no lo sueltan. Entonces quería saber, la pregunta era si Donald hablaba de la parte negativa. sí, es que va a depender de la gestión eh, antes del proceso del objeto transicional. En sí el objeto no es ni bueno ni malo. En sí es cómo está el self del niño cuando se separa de el primer elemento, el primer objeto de unidad que es la madre y va hacia el objeto transicional, dependiendo de cómo está. Si es un self negativo, un self positivo, según la línea de Donald Winnicott, va a gestionar o va a desarrollar un apego un proceso de desapego el objeto. Entonces, pues, probablemente puede convertirse el objeto como un celular en una situación de apego de un self negativo. Ahora, estadísticamente, hay un libro que se llama, y se lo recomiendo, no lo tengo aquí a mano, Apaga tu celular y enciende tu cerebro, que pueden buscarlo. Hay unas tesis que usted podrá, voy a verlo si lo coloco aquí, con lo que está mencionando admitir, alguien está en la entrada. Y miren lo interesante, que él es un pensador y ha estudiado psicología, dice que lo ideal, no necesariamente lo que se hace, es que la exposición, este es el libro, la exposición ante los aparatos, estos
de pantalla y digitales en un niño o una persona debe llegar aproximadamente a los 15 años. A los 15 años. Entonces va a depender también de cómo es el objeto. Porque el objeto en sí, por ejemplo, un peluche, una manta, no dinamizan como lo hace un celular. El celular, la tablet, habría que ver también otra postura, pero es dinámico en sí. Un peluche no es dinámico, la dinámica se lo pone el niño, pero el celular y la pantalla es dinámica por naturaleza, porque así está hecho. Así que también hay mayor riesgo según la exposición de este objeto concretamente, que ya es la situación que vivimos en este contexto de vida que nos tocó vivir usted y a mí, porque no es lo mismo, por ejemplo, hace unos años atrás, que un niño se expusiera a un peluche como las Cabbage Patch Kids. No sé si alguien de las muchachas que están aquí tuvo Cabbage Patch Kids, las Las que Cabbage, somos viejas, profesor, las que somos viejas. las Cabbage Patch, bueno, más nuevas, las Brad, pues, no sé, las Brat, o nosotros los varones, no sé, los Yayo, o había un peluche que ayudó mucho como objeto transicional y que fue venta al por mayor en los años 80, se llamó Teddy Ruxpin. No sé si alguien ha escuchado de ese. Teddy Ruxpin era un osito que le colocaban un cassette. Aquí está, este es. O sea, detrás del aparato de venta están psicólogos, oídos. No, mi mamá está dando clases, ¿sí? Acuérdate, ahora mamá viene a... Entonces a este peluche le colocaban un cassette y ayudaban a consolar al niño, le contaban, le echaba una historia, había una unidad, inclusive había unos que se colocaban con la televisión y le daba toda una historia que le ayudaba a manejar sus, sus miedos y sus frustraciones. Aquí está el Teddy Ruxpin, muy conocido en los años, bueno, los que son más de los 80, pero no es lo mismo tener un Teddy Ruxpin que no es dinámico, la dinámica se la da a la persona, versus un celular. Ahí Sí, hay y hay que sí, observar. por Ajá. eso le hacía la consulta, profesor, porque hoy en día, pues, ya uno se tiene que ir habituando y las futuras generaciones de que ya no vemos esto, sino que la manera más fácil de calmar a un niño es darle un iPad, darle una tablet, un teléfono, un juguete interactivo. No es igual ya que ellos le den un significado por decir un peluche. Sí, de hecho, los jugueteros no consideran los juegos de video como juegos. Ellos lo denominan como, como dinamismo en sí o realidad virtual. Por ejemplo, los expertos en temas de juguetes, ellos van a decir que un juguete realmente es un juguete cuando le da la característica de juego es el infante, el niño. Le da movilidad, el niño le da vida, no al revés. No es que el objeto le da sentido al niño, porque esa responsabilidad de darle sentido a la esencia es solamente y meramente característica de los progenitores, de la maternidad en este caso. O sea que aquí no estamos hablando como un proceso de objeto transicional, sino es que estamos hablando de un reemplazo de lo que pudiese dar la identidad del self, la esencia de lo que da la maternidad, en este caso, o la paternidad. Así que sí, ojitos allí. No es satanizar ni decir que es malo, pero tampoco hay una característica de lo que es los juegos virtuales o la exposición. Ahora, obviamente, si ve, por ejemplo, una Dora, no sé, algo que allí internamente le ayude a darle dinamismo desde afuera, es por eso que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Dora, me acuerdo de Dora, la exploradora, no es que la veía, pero sé que, por ejemplo, ella daba un momento de respuesta, Mickey Mouse, igual, la casa de Mickey, y daba una pregunta y daba un tiempo
para que el niño, en teoría, detrás de la pantalla, pudiese dar la respuesta. Había una dinámica entre el niño que le daba a la cómica en ese sentido. Pero es diferente cuando la realidad se está ejecutando y el niño no toma decisiones, sino que entra a esa realidad. Así que sí hay que tener, de mi punto de vista, ya esto es una opinión muy personal y me pudiese fundamentar en el libro que les acabo de mencionar, que los invito a que si alguien quiere seguirle más pista a este asunto, apaga el celular y enciende tu cerebro. Lo habla en función de la vida adulta, pero hablan muy buenos puntos eh, del crecimiento infante. Eh, bueno, gracias por los comentarios, las preguntas. De hecho, es como para quedar inquieto y buscar y seguir investigando. A lo que yo estoy aquí es basándome en lo que desglosa Donald Winnicott, que toma de Melanie Klein y que le va a dar mucha importancia, sobre todo el desarrollo de la esencia del ser del niño en función de la relación, estabilidad emocional de la madre y cómo esa estabilidad pudiese ocasionar un ser negativo, un self, la palabra de él es self, pero quiere decir ser, self negativo, ser positivo, y esto va a ayudar a tener mayor estabilidad y transicionar a un objeto que le va a ayudar a eventualmente exponerse a la vida real, al reality show, donde ya el niño puede ya concretamente tener los primeros rasgos de lo que es no subjetivo, sino lo que es realmente en sí la, la esencia. O sea, ve los dramas de la vida, que en el salón hay un niño que pega, hay otra niña que llora, pero puede empezar a autogestionar o a empezar a gestionar, no autogestionar, a gestionar de una manera adecuada la exposición, la exposición a los demás. Pero para Donald Winnicott es este fenómeno es importante la agresividad vital, o sea, que sale del niño esa confrontación de querer hacer lo que para otros no lo pueden realizar. Yo me quiero quedar, yo voy a estar, yo voy a nadar, yo voy a aprender, o sea, que hay una, una, una toma de acción en función de las situaciones que están pasando. Entonces, esa agresividad vital que puede estar muy plasmada en la vida de adulto. Es la persona que no se queda con lo que tiene, siempre va en búsqueda, transiciona también. ¿M? Un trabajo puede ser un objeto transicional para un adulto, porque ese objeto transicional, que es un juguete, posteriormente pudiese pasar en situaciones que le lleven a otro desarrollo, a otra evolución. Bueno, eh, bueno, ¿qué tiene que ver todo este asunto Heidegger? Este es el asunto que voy a dar algunas pinceladas, pero lo demás sí le voy a pedir. ¿Cuál va a ser el trabajo? Aquí viene la parte buena del asunto. Vimos Donald Winnicott y todo lo que conlleva todo este tema del self y ser positivo y ser negativo y el objeto transicional. ¿Cuál va a ser el trabajo que les voy a pedir para la próxima semana? Y ese trabajo es personal, no es en grupo. Van a relacionar la tesis de Heidegger del ser y tiempo. No se tienen que leer ese libro, no se lo tienen que leer, pero sí tener como yo diría, quien quiera conocer cómo que nace todo esto y estas ideas, hay que tener a Heidegger, Donald Winnicott en una mano y a Heidegger en la otra, a Martin Heidegger. En Ser y Tiempo van a relacionar las tesis de Ser y Tiempo de Heidegger con la tesis de Donald Winnicott. ¿Y cómo lo van a hacer?
Claro, lo vamos a hacer con comparativo, un cuadro comparativo. ¿Qué tienen en común Martin Heidegger y sus tesis del ser-tiempo? Palabras claves de Heidegger para relacionar el Dasein. Eso hay que investigarlo. ¿Qué quiere decir el Dasein? El ser en sí. Que también vamos a investigar del ser y tiempo. El ser para sí. Porque cuando lo lean y vean las similitudes, te van a ver que pareciese que Donald Winnicott está leyendo a Martin Heidegger. Y pareciese también que Heidegger utilizó elementos de Donald Winnicott. ¿Para qué? Para ver la visión de la construcción de la esencia y la identidad de una persona desde una visión, una cognitiva, psicoanalítica, y la otra desde una visión existencialista. Hay como una relación, hay una relación. Recordemos que el existencialismo que marca Heidegger no es más que la construcción del sujeto y de su identidad a partir que se apropia de su libertad. Se va apropiando de su libertad. Y pareciese que a temprana edad nos vamos apropiando de nuestra libertad, porque cada vez que yo identifico que no soy el otro, me estoy separando y voy creando identidad. A lo mejor el objeto transicional me está colaborando o ayudando para manifestar lo que soy en esencia, que no soy otro, sino que soy yo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No Ok, tengo. entonces el trabajo es un cuadro comparativo entre Heidegger y Winnicott y Así es. simplemente es entre lo que es ser en sí y ser para sí. Ser en sí. La tesis de ser en sí y ser en sí, ser para sí, de Martin Heidegger, cómo se relaciona con el self de Donald Winnicott. Ok, self, el self. El self. El self porque de allí, si no tenemos esa identidad en lo que es la esencia, positivo o negativo, eh, pasa lo que estaba mencionado con el objeto transicional, si se da o no se da, si se traslada a otro elemento, todo lo demás. Ok, ¿Ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Es que lo puedan, me lo mandan al correo, les avisaría si ya está el Moodle para la próxima clase, para que lo puedan subir, eso lo pueden hacer en una presentación o un PowerPoint o un Canvas, dan esa separación, colocan su nombre, su cédula, y es la primera nota que vamos a tener de esto como calificación de parcial. Importante que me sustente las comparaciones, el por qué. El por qué para usted se asemeja o dista. O sea, puede poner un cuadro. Estas tesis tienen en común que el self es muy relacionado al Dasein de Heidegger, porque ambos hablan de la participación y la toma de la libertad y la apropiación de cada una de nuestras personalidades. Te van escribiendo allí según su característica. ¿Te captó? Gabriela, William, Graver.
Graver, ese eres tú cuando estabas pequeño, me imagino. Jennifer, Cindy, Sí, profe, ay, entendido. Sí, entendido, profe. Sí, Helio, Sí, Madeleine, profe. Ruth, Ciara, Yanela Guerrero Sí, Jackson, profesora. Andrea. Sí, profe, todo claro. Entonces lo mandan al correo, yo lo reviso y les coloco la nota de la primera nota. ¿Preguntas? Profe, sí, ¿Comentarios? una pregunta. Ok, para lo del trabajo de el análisis de la película va a ser por la plataforma, pero entonces esta tarea y también lo del mapa mental son por correo o el mapa mental también por la plataforma. Eh, envíenmela al correo, envíenmela al Ok. correo. Ambas, envíenmela al correo. ¿Cuál ambas, profe? Disculpe. La del mapa y la de cuadro comparativo de Donald Ok, Winnicott la y Martin película Heidegger. entonces no. La película No, se queda esa sí ahí hasta vamos, que abra la es plataforma. correcto. Yo voy a hacer todo el El esfuerzo mapa, para que se abra esta semana. Ok, gracias. el mapa mental de Melanie Klein. Sí, el de la semana pasada. y la fecha de este, Este para el otro Ah, ya me viernes. confundí. El de Melanie Klein no es el que estaba ya en el Moodle. Sí, ya Con estaba Mm, en un la resumen. plataforma para subirlo. Lo había dejado la profesora anterior. Un resumen de 2 páginas y el mapa mental, ¿no? ujú. Bueno, yo había puesto mapa mental de Melanie Sí, era Klein. Sí, mapa. ambos estaban en la plataforma para Era, subirse. Ok, sí. ok. ¿Y le da chance todavía de subirlo? ¿O ya se cerró? Porque como no puedo entrar al Moodle. Sí Hasta da ahí chance. Eh, estaba, pero hoy me yo la fijé y no verdad, lo vi. yo la verdad sí, es que a mí solo me dejaba subir un documento. Como eran 2 cosas, un resumen y el mapa mental, yo solo subí uno. Y hace un rato, un compañero me dijo que lo pusiera en un mismo solo documento y yo pude editar y subirlo hoy. O sea, lo pude editar, sale con fecha de hoy, pero sí me dejó editarlo y subirlo, ¿no? Pero ahorita yo me fijé y no me da opción de ya eso lo que se quitó. Sí, porque yo lo hice ahorita, Senia. Que Marlon me dijo de que Voy a, no, ponle el voy a mapa entrar de mental nuevo ahí para ver, pero no mismo. me aparece. No me aparecía. Déjame fijarme otra vez. No sé si es porque ya yo lo había subido, me dejó editarlo y solo que sale con fecha de hoy, pero me dejó editarlo y subirlo, no. Pudiese pasar, pudiese ser. Eh, Consulta. ujú. Adelis, Yo subí el mapa conceptual y también lo de el resumen de la película, ambas por Moodle, pero también lo mandé por el correo sirve, por si acaso. sí, claro, mejor es tener ambas vías antes que una. Porque Ok, profe. ahora tenemos una limitante que yo todavía no puedo entrar y no depende de mí. Estos son los pelados de tecnología que necesito que abran eso para entrar ya y ya empezar a calificar y a dar asignaciones desde el Moodle. Así que me tengo que utilizar el Google porque para caminar, porque no podemos esperar a que eso se dé. Al menos la película podemos todavía mantenerla, pero lo demás ya sí vamos a empezar a gestionarlo. Así que nada, profe, hay una consulta que tengo una duda en cuanto la profesora había puesto un parcial que era un ensayo y nosotros lo enviamos, había una tarea resumen y, o sea, ¿qué se va a pasar con esas notas? no, Porque pero es usted que colocará igual varios parciales o tomará en cuenta también la nota de ella. y ya lo subieron y ya lo calificado. Pues yo se lo subí todas las asignaciones, Yo pero lo tengo algunas calificó, calificado. otras no. Bueno, es que hasta cuando no pueda entrar al Moodle no puedo revisar y sentarme con ustedes a ver qué es lo que han hecho antes que yo entrara